hermoso es el Señor, amén. Creo que tenemos un privilegio tan hermoso como hemos ido aprendiendo para adorar, bendecir, reconocer, darle honra a nuestro Dios. Y creo que cuando van pasando el tiempo, los años, más nos vamos llenando de la palabra del Señor, amén. Creo que vamos a ser participantes. Creo que tengo como media hora para que hablemos un poco acerca de lo maravilloso que es la palabra de Dios, que todo el Antiguo Testamento hablan de Jesús, que los 4 evangelios hablan de Jesús y los demás libros hablan de Jesús, y que el Espíritu Santo vino a confirmar la obra que Cristo hizo, y que hoy nosotros, estando en este lugar, somos testimonio de la obra poderosa del Espíritu Santo y del poder redentor de nuestro amado y Salvador Jehová de los ejércitos. Puede tomar asiento. Glorioso Dios. Mire, tenemos el tema allí en las pantallas. El Señor Jesús es el camino y la verdad. ¿Cuál es el tema? Tengo media hora, si no se apura, nos vamos a pasar. El Señor Jesús es el camino y la verdad. Amén. Quiero que miremos Miqueas capítulo 6, verso 8. Por favor, cuando usted lo lea, no se le olvide que ahí vamos a trabajar unos 8 minutos en ese verso. Y esta palabra se lee en el nombre glorioso del Dios Trino, que en su letra dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué dice? Solamente hacer justicia, 1, amar misericordia, 2, y humillarte ante tu Dios. ¿Verdad que fácil? ¿Verdad que fácil? 3 cosas que Jehová pide de nosotros. 3 cosas maravillosas. Pero mientras vamos a trabajar un poco, porque si nos vamos directo así no va a tener sabor el asunto. Así que vamos a trabajar. Toda la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué dije? Yo quiero que se conecte. Toda la Biblia contiene palabra de Dios, hablada por hombres que Dios apartó. Voy a repetirlo, y eso tiene que quedarle bien grabado en su mente y en su corazón. Toda la Biblia contiene la palabra de Dios. No es la palabra de Dios toda la Biblia. Pablo en sus escritos dice: digo yo, no el Señor. Encontramos cosas en la Biblia que no las dijo Dios, las dijo Pablo. Otras que las dijo Satanás. Otras que le dijeron otros hombres, otros profetas. Pero la Biblia contiene la palabra de Dios, y en eso vamos a trabajar el día de hoy. Así que es un poco extenso hablar acerca del camino. Es un poco difícil en cuanto a tiempo, porque cuando Jesús dice yo soy el camino, entonces vamos a usar el método bíblico. Amén. El método gramatical, el método gramático, y vamos también a usar el método que nos lleva a reconocer los puntos, el saber quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo y por qué el escritor escribió eso. Es tan importante que nosotros sepamos esos principios tan maravillosos de la Biblia. Por eso cuando nosotros vamos a leer la Biblia, tenemos que tener entonces estas herramientas para poder entender qué es lo que la Biblia o lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra del Señor. Entonces Jesús habla en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 6.
ahí muy rápido. Verso 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús nos está hablando que Él es el camino. Estamos hablando del método bíblico. La Biblia a sí misma se interpreta a sí misma. La Biblia no puede usted interpretarlo, o yo venir aquí con un pensamiento mío y querer interpretar la Biblia a mi manera. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro método entonces habla acerca de Él es el camino. Hay un resumen amplio acerca, ¿verdad? En los diccionarios o enciclopedia, ¿verdad? Que hablan acerca del camino, y puede ser un estudio, apartados, un pequeño grupo, pero aquí bíblicamente habla que Él es el camino. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué dice? Testimonio de mí. Les hablaba entonces que cuando Jesús dijo estas verdades, solo existía el Antiguo Testamento. Y entonces Él habla que el que da testimonio acerca de Él son las escrituras. Y usted y yo debemos de entender entonces que nosotros conocemos a Jesús por las escrituras. No hay otro medio. No existe otro medio, sino que es a través de las escrituras. Es por eso la importancia de ser lectores de la palabra del Señor. Amén. La predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Tiene que llevar esos tres elementos tan básicos. Cuando nos paramos aquí, vamos a hablar acerca y vamos a dar a conocer la persona de Cristo. Si desde aquí nosotros no damos a conocer la persona de Cristo, sino que nos damos a conocer nosotros, entonces el mensaje no es cristocéntrico y no es bíblico. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos eso. Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque la Biblia se interpreta sola. Gramático porque se tiene que aprender el significado de las palabras de la Biblia. Hay palabras que nos cuestan mucho trabajo, y nos ha costado trabajo investigar qué quiso decir, qué quiere esta palabra en esta cultura. Entonces es tan importante que nosotros entendamos ese principio maravilloso. ¿Quién explica la Biblia? La Biblia, por favor. ¿Quién explica la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Así que vamos entonces a hablar un poco al respecto. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Según el método bíblico. Jesús nunca habló acerca de que Él era carpintero y que esto y que lo otro. Jesús habló de Él concerniente a la Biblia. Aún en el desierto Jesús no usó la autoridad, Jesús usó la Biblia. Escrito está. Es tan importante entonces reconocer que el método es bíblico, que Jesús nunca se salió de las escrituras, que todo lo que Él hizo fue concerniente a la escritura, que no hizo nada que no fuera afuera de la escritura. Es que hoy pensé esto y este día yo voy a hacer esto. Jesús llevaba todo y que todo se cumpliese, lo dicho de Él. Entonces es tan importante el reconocer que la Biblia contiene la palabra de Dios y que nosotros debemos de ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 24, verso 27. Y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras a lo que de Él decía. Jesús no dijo: mírenme, esperen, le puedo hacer un milagro para que ustedes crean en mí. No, dice que como solo estaba el Antiguo Testamento, entonces dijo, comenzó los tres principios del Antiguo Testamento, que fue: Moisés escribió,
los profetas hablaron y los salmos hablaron. Por eso hoy nosotros cantamos salmos. Por eso hoy nosotros glorificamos a Dios a través de los salmos. Por eso nosotros hoy vamos a lo que escribió Moisés, porque es los mandamientos de Dios. Por eso nosotros hoy miramos a los profetas, porque los profetas hablaron de Jesús. Y eso nos confirma que Él es el Salvador. Lucas 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Mi pregunta: ¿se cumplió todo en la vida de Jesús? Sí. Mi pregunta: ¿se está cumpliendo todo lo que Jesús dijo de la iglesia? Sí. Debe de cumplirse en cada uno de nosotros, porque si no, entonces nosotros no estamos en el método correcto. Lo que tenemos es una religión. Amén. Hombre, el silencio, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que usted y yo entendamos un principio maravilloso, y que el Espíritu Santo vino a confirmar la obra y a dar testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy todavía nosotros no necesitamos ver a Jesús. El Espíritu Santo nos confirma, nuestro espíritu, que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados, y que nosotros hoy somos libres por la sangre poderosa de Cristo Jesús, por esa sangre maravillosa. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Cuando se escribió el libro de Moisés, antes de Cristo, pasaron 1445 años, un poco antiguo. Pero sin embargo, Jesús los llevó a lo que Moisés había escrito. Cristo vino y murió por nuestros pecados. Han pasado más de 2000 años en nuestro calendario. Pero hasta el día de hoy, cuando nosotros predicamos y enseñamos, tenemos que ir a las Escrituras hace 2000 años y saber entonces que la Biblia es contemporánea. Habló ayer, habla hoy y hablará el día de mañana. Amén. Glorioso Dios. Cuando estudiamos el método bíblico, necesitamos definir objetivos. Es tan importante definir los objetivos en el método bíblico. Tenemos que estar claros en los objetivos, que son cognitivos, objetivos de conocimiento. Y es el primer objetivo cognitivo que la Biblia nos habla. Debemos de tener conocimiento. Yo le digo a mis hijas, Gaby toca la flauta, y le digo: ¿y ya leíste? Porque antes de que cante, antes de que toque, primero debe de leer la Biblia, primero debe de conocer, antes de todo. Porque es lo primero, la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ellas darán testimonio de Cristo. Ellas darán testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que estar claros en esto de el conocimiento. Gloria al Señor. Así que vamos a entrar entonces un poco a trabajar. Amén. Cognitivo, objetivo de conocimiento. Esto es tan importante. Nehemías capítulo 8, verso 8. Tal vez nos extendamos en la vigilia, amén, y damos un amplio repaso
de todo esto que es tan maravilloso, el porqué el camino, el porqué la verdad, el porqué la vida. Nehemías capítulo 8, verso 8. Y oían y leían, ¿qué dice? En el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo debe de leerse? Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es tan importante esto. Es tan importante lo que ellos hacían. Quiere decir entonces que ellos leían, pero no leían para aprender nada más, no solo para tener información. Ellos leían para poner por práctica lo que la palabra de Dios decía. Ellos agudizaban el oído, el sentido, para obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos entonces de saber que no solo es información. Información, entonces, hermano, es como un periódico. Pero cuando nosotros agudizamos entonces el sentido, entonces miramos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios necesita de nosotros. Entonces aquí llevaron ellos un largo labor. Habían ruinas, la ciudad estaba derribada, los muros estaban derribados. Pero cuando ellos fueron a la Biblia, vieron atentamente lo que Dios decía y que se habían cumplido los tiempos. Sabe que hay cosas que ya se cumplieron en nosotros y hay cosas que están detenidas en nuestra vida. Nosotros hemos atrasado el propósito de Dios en nuestra vida porque no hemos leído correctamente, porque no hemos agudizado correctamente el oído. Y ahí estamos, amén, enfrascados, peleando entre nosotros, viendo entre nosotros. Por eso les decía el miércoles que es tan importante sacarle el provecho. Según los estudios, una persona solo retiene el 7%, o pone cuidado el 7% de los que están aquí. Unos están rascando, otros están viendo al lado, otros están así sucesivamente el 7%. Y uno tiene que sacar el mejor provecho del poco tiempo que le van a poner cuidado. El 9% ellos ponen cuidados como vino vestido, como anda, y sucesivamente. El 30% lo usan a ver dónde se equivocó. Por eso usted va a ver personas que nunca dicen: Dios me tocó en el culto. Siempre están y siempre sacan lo malo que dijo el predicador, porque el 30% lo invierten en eso. Por eso es raro aquel que dice: Dios me habló a mí, Dios me dijo a mí en el culto. Y así sucesivamente. Por eso es tan importante que usted y yo pongamos atención como estos hombres aquí. Y ponían atención, amén. Cuando dicen amén. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El gran problema de nosotros es que solo pedimos casa y carro. Como no conocemos de qué nos está hablando las Escrituras. Por eso usted va a ver, hermano, que la preocupación del hombre no es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La preocupación, cuando el hombre se preocupa y se desvela, es porque no hay comida, no hay trabajo, no hay para pagar los biles, etcétera, etcétera. Porque no ha entendido, no ha comprendido la palabra del Señor, aunque esté vacío espiritualmente, aunque espiritualmente esté muerto, porque sus objetivos son otras cosas. Y creo que no vamos a llegar hasta ahí. Entonces la clave es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el conocimiento. Estamos hablando ahorita del objetivo de conocer, amén. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre en Cristo. Verso 3. En quien
están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando nosotros vamos a la Biblia y estudiamos la Biblia, vemos cómo los mundos se hicieron por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros vemos fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y miramos Colosenses capítulo 2, todo el capítulo, nos damos cuenta entonces que en Cristo Jesús tenemos herencia, tenemos riqueza, hermanos, tenemos paz, tenemos gozo. Entonces entendemos que en Cristo Jesús nosotros estamos completos. Pero el gran problema es que cuando no entendemos las riquezas y el conocimiento de Dios, tenemos un gran problema. Todos los tesoros, riquezas. Romanos capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Estamos hablando del método, estamos hablando de conocer, amén. Del conocer. Cuando dice el conocer, por eso yo no pierdo mi tiempo en que soy un predicador, en que soy un pastor. Mi tiempo, el tiempo que más gasto yo debe de ser en la palabra del Señor. Por eso a mí no me da pesar estar hasta las 12, hasta las 1, hasta la mañana estudiando, porque yo estoy conociendo riquezas, profundidades, y así estar pleno. Gloria al Señor. Método bíblico, objetivo, cognitivo de conocimiento. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es tan hermoso, es tan rico. Es como para pasar unos 20 minutos aquí y saborear acerca de cómo creía Noé a Dios. ¿Le creía Noé a Dios? ¿O creía Noé en Dios? Es tan precioso, amén. Por eso Génesis capítulo 15, ahí nos habla y dice: y le creyó Abraham a Dios, amén. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Fue fácil para Noé? No, pero tenía en ese entonces, y no podemos llegar ahí por el tiempo, la palabra oral. Fue pasando de generación en generación hasta que escribió Moisés. Pero tenían ellos la palabra Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Y hasta el día de hoy está en nuestros corazones. Y nosotros decimos: Dios dijo, Él viene por nosotros. No se ve, pero Él viene. Él lo dijo. Él lo dijo. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, de los intérpretes de la ley. Se hizo piedra, se hizo roca. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto o el Viejo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y yo digo: alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que se nos ha quitado el velo. Y cuando leemos correctamente, como estos hombres leían en el libro de Nehemías. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es
la imagen de Dios. Si el evangelio produce y usted está entendiendo el evangelio, deben de haber cambio. Usted debe de parecerse al que dice la Biblia que escribió por él. Si usted solo lee y usted no tiene cambios, usted tiene una mente como roca, dura, un corazón duro. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo mismo, usted le habla a la gente y la gente habla de todo menos de la palabra del Señor. Por eso cuando venimos a la casa, la prioridad debe ser la palabra de Dios. La mayor atención debe ser la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se cumple en nosotros. Estamos con el método gramático objetivo de conocimiento, Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la fe del conocimiento. Estamos trabajando con el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que dice perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso vamos avanzando hasta que la luz se hace visible. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien critica algo o cuando nosotros criticamos a una persona, es un producto no terminado. Lo que pasa es que nosotros y vamos a trabajar en el primer verso que miramos, pero es tan importante que usted y yo entendamos que todos estamos en el proceso. Amén. Pero debemos estar en el proceso del conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, solo damos vueltas nada más. Pero pasamos años diciendo esto me gusta, esto no me gusta. Años. Es que si fuera así. Mucho. Cuando tenemos un gran trabajo. Tenemos un gran trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, glorioso Dios. Isaías 26, 2 y 3. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué dice? Ha confiado. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos guardamos los pensamientos? Sí, claro que sí. Porque si no, los pensamientos, hermano, vuelan al trabajo, vuelan a necesidades, vuelan a todo, hermano. Y la palabra de Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde Dios va a ser honrado? ¿Cómo Dios va a ser honrado? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que los que estamos aquí sentados, esto es, los que estamos aquí todos, es que conozcamos al Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves que por eso la importancia del método? Amén. Es importante el objetivo acerca del método. Por eso Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18, el hombre que tenía confianza dijo así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en el corral. ¿Qué dijo Habacuc? Con todo esto yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Con todo esto, con todo yo me alegraré.
¿Cuántos pasamos por necesidades? Todos pasamos por necesidades, todos pasamos por problemas, pero nosotros confiamos que de Él viene, amén, que de Él es. ¿Cuántos dicen amén? Un minuto 28 segundos. Segundo punto, objetivo afectivo. Entonces hablamos de conocer, pero lo que conocemos debe de afectarnos, para bien o para mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me regala 5 minutos, hermano Hilario? Vámonos. Así que las personas necesitan ver, no que solo les hablemos. ¿Cuántos dicen amén? Las personas les hablamos la Biblia, amén. Estudiamos la Biblia. No les vamos a hablar otra cosa. No, que venga a la iglesia, mire, es que viene a la iglesia, mire que ahí está bonito, mire que esto y que... Hermano, y cuando viene, un montón de hermanos tan serios, hermanos. Pero qué hermoso que Dios. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. El enfoque, la palabra, amén. Pero como segundo, la gente tiene que ver nuestras obras, amén. ¿Cuántos dicen amén? Miqueas 6:8. Ahí vamos a trabajar un ratito, amén. Miqueas 6:8. ¿Estamos bien? Amén. Oh, hombre, ahí comenzamos, amén. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Ha declarado Dios lo que es bueno? ¿Nos ha declarado Dios lo que es bueno? Hermano, por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pide Jehová de ti? No el pastor, no el hermano, no la esposa, no el esposo, sino lo que Dios pide de nosotros. Y pone el escritor: solamente hacer justicia. Mi pregunta: ¿qué es hacer justicia? Ser. ¿Qué es entonces? Ser lo que yo quiero que otros sean. Hacer justicia. Si usted no es lo que usted quiere que otro sea, es una falta de respeto. Hacer justicia. Ser lo que yo quiero que otro sea. Por eso cuando estamos predicando aquí debemos de saber entonces que le estamos hablando a una gente y que nosotros tenemos que estar en la misma posición de esa gente, que yo no soy más que ellos, ni ellos son más que mí. Por eso dice que cuando los prescritos hablan de que cuando Jesús hablaba, dice que Jesús hablaba y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Lo hacía llorando. Cuando escribió en tierra, cuando acusaban a aquella mujer y él escribe en tierra, sus gotas caían en tierra porque le dolía la condición. Y cuando ve a la mujer le dice: mujer, ni yo te condeno. Es tan importante. Tiene que decir la verdad. Sí, tiene que decir la verdad, pero tiene que ser de una manera, hermano, que lleve misericordia, que lleve amor. No es así nada más. Hacer justicia. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Amar misericordia. Y esto es tan importante para nosotros. Amar misericordia. Tratar a los demás como quiero que a mí me traten. Es tan importante. La regla de oro, amén. Hacer justicia, amar misericordia. Son dos cosas. La tercera cosa: humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa eso? Servir a los demás
como que estamos sirviendo a Dios mismo. Si usted dice que ama a Dios y usted no está sirviendo a los demás como usted está sirviendo a Dios, usted no ama a Dios. Solamente 3 cosas: hacer justicia, ser lo que queremos que los demás sean. Por eso yo me acuerdo una vez, iba a castigar a mi hija Milka en una falta, y me examiné a mí mismo y no tuve el valor de castigarla. ¿Sabe que muchas veces castigamos a nuestros hijos por desobedientes? Castigamos a nuestros hijos con la misma falta que nosotros hacemos, con la misma desobediencia que deshonramos a Dios y al prójimo. Por eso es tan importante. Usted debe castigar a sus hijos, debe de castigar a sus hijos. Debe disciplinar a sus hijos, debe disciplinar a sus hijos. Pero examínese usted, si usted es amador de justicia, si usted está amando al Señor como dice que ama al Señor. Oh hombre, estas 3 cosas Dios ha declarado. Amén. Deuteronomio capítulo 10, 12 y 13. Honra pues, Israel. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Usted lo hace. Usted lo hace. Usted es amador de justicia. Mire usted. Por eso es importante el método bíblico. Amén. Por eso es tan importante el método bíblico. ¿Cómo quisiera seguir? Para entrar al método psicomotor, que involucra todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser. Póngase en sus pies. Tal vez trabajemos un poco en la vigilia, pero queremos hablar que Jesús es el camino y la verdad. ¿Usted está en el camino? Porque el camino es contemporáneo. Amén. Se escribió hace 2000 años, pero cuando vamos a hablar de caminar como hijos de Dios, vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir a ellas. Y la pregunta es: ¿la Escritura es una fuente de vida eterna para usted? Sí. Por eso es tan importante que la Escritura haya cabida en nuestro corazón. Amén. Porque si no, hermanos, nos pasamos la vida sin saber hacia dónde vamos, con inseguridades. Hermanos, ¿con cuánta cosa? Si habrá algo tan seguro y que le puedo dar testimonio, que cuando usted lee la Escritura, a usted le da paz y le da seguridad, le da gozo, gozo que nadie se lo puede robar. ¿Se imagina que yo me enfocara en usted? Que como pastor yo me enfocara en ustedes. ¿Qué dicen ustedes de mí? Hay mucho que trabajar, hay mucho por hacer. ¿Ama usted a Dios? ¿Y qué pide Jehová de usted? Que lo ame con todo su corazón. ¿El resultado de eso cuál es?
servirás. ¿Para qué fue sacado el pueblo de Israel de Egipto? Para que le sirviesen, para que le alabasen en el desierto. Y nosotros podemos decir: Dios es bueno. Amén. Voy a repetir: ¿ama usted a Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1. No quiero dejar esto en el aire, porque los discípulos, hasta que vieron a Jesús colgado, muriendo como un maldito en el madero, hasta entonces reaccionaron. Antes de eso, no reaccionaron con los milagros, no reaccionaron que viendo que Jesús caminaba sobre las aguas, sino hasta cuando lo vieron en el madero. Hasta ahí Judas se pudo arrepentir. Hasta ahí Judas se arrepintió y no llevó 20 monedas, llevó las 30 por las cuales había vendido maestro. No se quedó con nada, pero tuvo un arrepentimiento. No fue a Dios, sino que fue a los sacerdotes. Por eso el arrepentimiento genuino es cuando tú vienes a Dios. No pasa para que te vean, pasa porque Dios tocó tu corazón. ¿Qué hicieron los sacerdotes? No le aceptaron el arrepentimiento. Y muchas veces es así. Por eso, como líderes, debemos de creer en todos, porque solo Dios conoce el corazón. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No de lo que ellos pensaban, sino de lo que ellos habían visto. ¿Estuvo Pedro en el monte de la transfiguración? Sí. ¿Vio a Moisés? Sí. ¿Vio a Elías? Sí. Como que nosotros estuvimos ahí, nosotros vimos, y lo que hemos visto es lo que hablamos. La gente tiene que ver que Dios está en nuestra vida. Ahí lo vamos a dejar. Cierre su vista un momento. Cierre su vista un momento. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios quiere? Qué hermoso. Tú trajiste, amado Dios, toda la asistencia por tu palabra. Gracias, Dios. Glorioso, amado Dios. Hoy entendemos por qué era necesario que el Espíritu Santo viniese y nos llenara y nos recordara todas las cosas, todas las escrituras, lo concerniente a usted. Sí, mi amado Dios, como iglesia no te desechamos, como iglesia te anhelamos, Espíritu
Espíritu Santo. Recuérdanos las cosas, enséñanos las cosas. Como dice Efesios 4, 11 al 13, que usted constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para fin de edificar el cuerpo de Cristo. Edifícanos, mi amado Dios. Padre amado, un cuerpo bien conjuntado entre sí, para que lleguemos a la medida y a la plenitud de ese varón perfecto. Gracias por el trabajo. Gracias por tu obra redentora. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por darnos vida eterna. Y qué poco nos pide, mi amado Dios, hacer justicia, amar misericordia y que te amemos. Gracias, mi Dios. Gracias por la fe. Gracias por mis hermanos. Gracias por la congregación. Gracias, mi amado Jesús. Llénanos a la medida de la plenitud de Cristo. Llénanos, Dios. Llénanos a esa medida. Oh, glorioso Señor. Que se produzcan cambios. Cambios concerniente a tu palabra. Produzca en nosotros, Señor. Oh, grandeza y profundidad de las riquezas. Oh, anchura. Oh, altura y profundidad. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. Gracias por quitar el velo. Gracias, Señor, porque extraemos cada palabra, cada letra, Señor, para poder saborear y poder gustar de las riquezas para con nosotros, los santos en Cristo Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Amén. En el objetivo psicomotor habla de que limpiar, el trabajo es limpiar las manos, la mente y el corazón. Amén. Y eso solo se logra a través de la palabra del Señor. Podemos decir que somos más que victoriosos. Debemos decir que todo lo podemos en Cristo. Podemos decir que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro pronto auxilio. Podemos decir, como dijo Habacuc, aunque haga falta el ganado, aunque el olivo, aunque la higuera no produzca, con todo eso nosotros nos podemos gloriar en el glorioso nombre del Salvador. Podemos ser los contemporáneos, aunque haya guerra, aunque haya pestilencia, aunque haya enfermedad. Nos podemos gozar en el Dios de nuestra salvación. Podemos gozarnos en el Dios de nuestra fortaleza. Amén. Qué bueno es Dios. El coro pasa, ¿no? Glorioso Rey. Maravilloso. Dios está produciendo cambio en nosotros. ¿Usted ama más a hoy que antes? Eso tiene que ser evidente. Amén. ¿Sabe usted que los espíritus no dejan
que usted avance. ¿Dónde habitan los demonios? Diga conmigo, en el hombre. Dígalo, en el hombre. Cuando Jesús fue a la región de Gadara, ¿dónde estaban los demonios? ¿Qué es lo que Jesús comenzó a hacer? A liberar a los endemoniados. También en las mujeres. Por eso Cristo nos ha hecho libre. Cristo nos ha hecho libre. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, ¿qué pasó con el endemoniado? Fue libre. Los espíritus salieron. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu de la promesa, con el Espíritu de la redención, y somos libres para Cristo. Y después que se produce la obra transformadora, entonces nos llena con su Espíritu Santo. Y podemos decir: todo lo que la sangre limpia, el Espíritu lo llena. ¿Cómo debe estar usted? Llenado de la palabra de Dios, llenado de Dios, llenado del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo debe caminar? Llenado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los espíritus salen, dice que andan por lugares secos buscando habitación, y dice que cuando no encuentran habitación, regresan otra vez. Pero cuando regresan, ¿cómo está la casa? Está limpia, amén. Está limpia la casa y no hayan cabida. Entonces, por eso la importancia de estar lleno del Espíritu Santo de Dios, de estar obedeciendo a Dios. Esto es un juego, hermano. No es agarrar un topollillo de Nancy y empezar un helado. Esto es poder. Esto es poder. ¿Se va a poner serio para las cosas de Dios? ¿Se va a poner serio para las cosas de Dios? ¿O va a seguir jugando? ¿Qué pide Dios de usted? ¿Se va a enfocar en eso? ¿Se va a enfocar usted en eso? Amén, gloria al Señor. Hoy estamos de fiesta con Jesús. Tenemos bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Ya está lleno. La iglesia nos unimos y este es el trabajo del evangelismo. Este es el trabajo de lo que hacemos. Ay, más que bien. Le dijo Nicodemos: ¿cómo debe un hombre heredar la vida eterna? Jesús le dijo: nacer de nuevo. Dijo Nicodemos: ¿cómo será esto? No tenía escritura. Jesús le dijo entonces: porque lo que miramos y oímos, eso hablamos. Pero te es necesario nacer de nuevo. Y el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Yo le animo a usted que no sea bautizado. Es tan importante. El bautismo no salva, pero el bautismo confirma, aleluya, que usted es un hijo de Dios y que usted ha muerto al pecado. El bautismo significa muerte y resurrección. Amén. Y eso van a pasar por aquí nuestros hermanos. ¿Dónde está el hermano David por acá? Sí. El hermano David, gloria al Señor. Entonces el hermano David pasa por acá. Vamos a orar, gloria a Cristo Jesús. David llegó hace poco a la iglesia, amén. Y son de esas veces que cuando uno llega, ¿cómo llega uno?